en esa computadora? Sí, ahí está. Entonces, chicos, vamos a empezar de una vez comentándoles de antemano que por razones de fuerza mayor vamos a trabajar el día de hoy solamente una hora. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para volver a compartir. Ya, ahora sí, para que no se interrumpa. Vamos a trabajar una hora nada más porque a las 7 de la noche hay una reunión con los profesores, bueno, con el director y los profesores. Y le pregunté al profesor Omar cómo iba a ser, pues no, si es que yo tenía que estar en la reunión también, porque tengo clase hasta las 8. Y lo que me dijo es que solamente haga la clase hasta las 7 de la noche, que converse con ustedes, que bueno, por razones de la reunión vamos a avanzar hasta ese momento. Así que vamos de una vez al punto. La diapositiva que yo también les acabo de enviar en PDF, ustedes pueden ver allí, contiene lo siguiente. A ver, miren. En esta primera sesión, en esta hora que vamos a tener, voy a tratar de abarcar toda la parte teórica de nomenclatura inorgánica, digamos, yo la he separado así, parte 1. Vamos a hablar acerca de lo que es valencia, de lo que significa la nomenclatura, o sea, qué nomenclaturas existen en la química. También vamos a ver finalmente cuáles son las funciones inorgánicas más importantes. Dentro de estas funciones inorgánicas más importantes tenemos a los óxidos básicos, los óxidos ácidos, el ácido oxácido, el hidróxido y otras funciones más, que son las que vienen a continuación. El hidruro metálico, el hidruro no metálico, o también llamado hidrácido. Y finalmente, la combinación de estos compuestos derivados del oxígeno con los que son derivados de el hidrógeno dan origen a las sales. Tenemos aquí la sal oxisal y la sal aloidea. Entonces, hoy en la diapositiva y el material que les he enviado con teoría contiene toda la primera parte. Para la próxima semana me comprometo a culminar este aparato teórico, este apartado teórico, para que tengas la información completa de las funciones inorgánicas más importantes, ¿ok? Bien, entonces chicos, hoy vamos a ver solamente la primera parte. Me voy a preocupar por avanzar a teoría y si Dios quiere avancemos algunos ejercicios iniciales, ¿ok? Que tienen que ver con valencia y con óxidos. Muy bien. El día de hoy no hay un químico que vayamos a recordar específicamente en la historia, pero sí hay una organización. ¿Y cuál es esa organización? Notable, muy importante para el mundo en la historia de la química. La organización es la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahí está, esa es su simbología, que por cierto fue fundada en el año 1919. ¿Por qué se creó la UPAC? Justamente por una necesidad de que todos los químicos del mundo hablen el mismo idioma, es decir, trabajen las fórmulas químicas de manera homogénea, acordada, así como los matemáticos, digamos, tienen sus números, sus fórmulas, ¿no es cierto? Y todos en el mundo manejan el mismo idioma de las matemáticas. Los químicos no se podían quedar atrás. Los nuevos conocimientos, los adelantos técnicos obligaban a que exista un consenso. Entonces fue justamente esta creación de este organismo internacional sin fines de lucro, que tiene, me parece, su sede en Suiza. Hubo un año, el año 2019, justamente, la UPAC cumplió 100 años. Y ese año, el presidente de la UPAC le tocó ser a un español. Felizmente para bondad de nosotros, ¿no? La página web de la UPAC, que está aquí, su sigla, su link, ustedes pueden buscarlo también, por si acaso. La página web de la UPAC también tiene una versión en español, cosas que antes no había. Novedades, informaciones interesantes. Toda una revolución que para la lengua española, gracias a Dios, fue muy positiva. Entonces, la UPAC es quien determina cómo debe formularse, cómo debe formarse los compuestos,
qué normas deben existir para la formulación química. Y hoy vamos a trabajar justamente lo que es la nomenclatura inorgánica, es decir, cuál es la teoría para formar compuestos. Miren, el año 2019, o sea, hace poquito, la IUPAC cumplió 100 años, como dice aquí, y se hizo un congreso, bueno, el 47º, ¿no? Congreso Mundial de la IUPAC, que se celebró ¿dónde? En París. Así es. Entonces, ahí está justamente invitando, ¿no?, a participar de este congreso en aquel entonces, la IUPAC, por los 100 años de creación de la IUPAC. Y así, también ese año 2019, si no me equivoco, se cumplían 150 años de la creación de la tabla periódica por Dmitri Mendeleev. ¿Recuerdan ustedes que conversamos hace algunas clases acerca de la tabla periódica? Pues también ese año fue un año especial. La ONU decidió declararlo el año mundial de la tabla periódica, a raíz del aniversario de los 150 años de su creación. Y bueno, ese mismo año, la IUPAC cumplía 100 años de creación. Muy bien. Sigamos, sigamos. Los color books. ¿Qué son los color books? En la década de los años 50, dice, del siglo anterior, la IUPAC inició la publicación de recomendaciones en forma de libros seriados, a los que se les dio el nombre de color books. ¿Por qué? Porque son libros de colores. Bueno, cada libro de un determinado color trata o versa de alguna situación de la química en particular. Los color books son los libros oficiales de nomenclatura y terminología química. O sea, en el mundo rige la IUPAC, y la IUPAC, digamos que distribuye, actualiza los color books de cuando en cuando para que los científicos tengan un material actualizado y sepan cómo nombrar a los compuestos, cuáles son las últimas reglas, las últimas actualizaciones, ¿no? Dice aquí, actualmente son 8 color books. Dentro de estos color books tenemos ahí los más famosos, ¿no? Dice aquí el Gold Book, el libro de oro, terminología química, acerca de la terminología química, como si fuera un glosario, ¿no? Acá está, miren, el de acá. ¿Qué más? El Green Book, cantidades de libro verde, cantidades, unidades y símbolos en físico-química. El libro rojo, nomenclatura de química inorgánica. O sea, lo que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el libro rojo de la IUPAC. El libro azul, Blue Book, dice nomenclatura de química orgánica. Purple Book, nomenclatura macromolecular y polímeros. Orange Book, nomenclatura de química analítica, que también es una parte de la química interesante, donde se trabajan pesos, masas. El libro de plata, nomenclatura aplicada a laboratorios clínicos. Y finalmente el libro blanco, nomenclatura de la bioquímica. ¿Qué nomenclatura estudiamos hoy? La del libro rojo, pues lógico, ¿no? Nomenclatura de química inorgánica. Hoy y la próxima sesión también, claro está. Es un tema muy grande, como ustedes comprenderán. Es un tema amplio, porque son varias funciones inorgánicas. Y la idea es que se aprendan bien. Bien, chicos, ahora sí, ya que hemos hecho esta breve introducción, vamos a ver a continuación. La tabla periódica es muy necesaria para poder empezar a trabajar las preguntas que vayamos a resolver en adelante. Sobre todo porque vamos a necesitar conocer esto que aparece en la tabla periódica, que se llama valencias. Debemos conocer las valencias de los principales elementos químicos. Yo también te las voy a proporcionar, pero en forma de tabla. Entonces necesito que tú también sepas identificar, solamente para corroborar a veces, dónde están las valencias en la tabla periódica. Entonces tu tabla periódica que tengas, yo te he mandado esta tabla periódica la vez anterior, ¿cierto? Por favor, trata de que esté a la mano cuando estemos resolviendo, cuando estemos trabajando el curso de química. Sigamos. ¿Cuáles son las funciones químicas inorgánicas más importantes? Aquí estamos observando un esquema donde aparecen justamente las funciones químicas inorgánicas más importantes. Esto está hecho en base ¿a qué? A ver, ¿cómo se organiza esta matriz de funciones inorgánicas? Esta matriz se basa ¿en qué? En conocer los derivados ¿de quién? Del metal y del no metal. ¿Cómo lo entendemos esto?
Si a un metal le agregas oxígeno, se convierte en un óxido básico. Si a un metal le agregas hidrógeno, esto se convierte en un hidruro metálico. Si al óxido básico le agregas agua, eso se convierte en un hidróxido, como dice aquí. Y si nos vamos por el otro lado, al no metal, si le agregas oxígeno, se forma un óxido ácido. Y si al no metal le agregas hidrógeno, se forma un hidruro no metálico, o también conocido como hidrácido. Al óxido ácido, junto con el agua, se forma un ácido oxácido, que también vamos a verlo el día de hoy. Y la unión de un ácido oxácido con un hidróxido es lo que da origen a la sal oxisal, mientras que la sal aloidea resulta de la combinación de un hidróxido con un hidruro no metálico. Estas son las funciones inorgánicas más importantes. Como ustedes se darán cuenta, las funciones a las cuales me refiero son estas, ¿no? Óxido básico, ¿qué más? Óxido ácido, hidruro, hay hidruro metálico y también hay hidruro no metálico. Después de esto siguen los hidróxidos y siguen el ácido oxácido y finalmente las sales. Tenemos aquí la sal oxisal y la sal aloidea. Estas son las funciones que tenemos como meta aprender entre esta y la siguiente sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre todo de los compuestos derivados del oxígeno. O sea, ¿de qué compuestos estamos hablando? Estamos hablando de estos, miren señores. De estos. Óxido básico, óxido ácido, el hidróxido y el ácido oxácido. Si ustedes se preguntan qué tienen en común ellos cuatro, lo que tienen en común es lo que tienen arribita. El oxígeno. Es decir, todos son derivados del oxígeno. Así que el día de hoy, sobre todo, vamos a ver la teoría que tiene que ver con estas funciones inorgánicas, los derivados o las que tienen que ver con el oxígeno. La próxima semana ya vamos a ver las que faltarían, en teoría, me refiero, que en teoría vamos a ver las funciones derivadas del hidrógeno. Y después, la combinación de un derivado del oxígeno con uno del, en este caso también del oxígeno, pero de acuerdo a óxido metal, con metal y el otro con no metal, para formar una sal oxisal y también para formar una sal aloidea. Pero eso lo veremos después. Hoy nos centramos en esta parte de color azul. Muy bien. Sigamos. ¿Qué son las valencias y cuáles son las que vamos a utilizar? Miren, la valencia de un átomo representa su capacidad de combinarse con otros átomos. Eso es lo que significa, en términos prácticos, la valencia. O sea, ¿qué cualidad tiene el elemento para poder combinarse con otros? Por ejemplo, hay un grupo de elementos que tiene valencia +1 dentro de los metales. Hay otro grupo que tiene valencia +2, nada más. Hay un elemento que tiene valencia +3 solamente. Y así tenemos otro grupo de elementos que tienen doble valencia, +1 y +2. ¿Qué significa que tenga dos valencias? Significa que tiene dos distintas maneras de poder combinarse con otros elementos. Ah, ya, me dicen, profesor, y en el caso que tengan dos valencias o tres valencias, ¿cuál de ellas se tendría que tomar? Bueno, depende, pues, depende de la función inorgánica a la cual estás trabajando. Usualmente, cuando tenemos más de una valencia, o sea, 2, 3, hasta 4 valencias, cada valencia puede determinar un compuesto diferente. Así que tú tienes que estar preparado para poder hacer la formulación de un compuesto utilizando todas sus valencias. ¿Ok? La parte tranca es acordarse de cuáles son las valencias. La parte tranca no es tanto de formular cuando hay 2 o 3 valencias. Cuando son 2 o 3 valencias, pues aplicarás alguna nomenclatura que te permita hacer el compuesto. Lo tranca es acordarse de cuáles son esas valencias. O sea, si yo te pregunto, ¿cuáles son las valencias del cobre? Tú tienes que acordarte que el cobre es el elemento que tiene valencia +1 y +2, por ejemplo. ¿Ok? Y así. Esa es la parte, digamos, tranca de memoria que vamos a tener que vencer.
Pero poco a poco ustedes tienen que ir metiéndose en la cabeza cuáles son las cantidades de las valencias de estos átomos. Lo bueno es que ustedes vienen llevando el curso de química desde el primer año de secundaria. Entonces seguramente ya tienen en su mente pues muchas de las valencias de los compuestos químicos, supongo, ¿no? Bueno. Sigamos. Entonces, miren, ¿qué valencias debemos utilizar? Bueno, si se trata de elementos metálicos, estas valencias, ahí están. ¿Y qué pasaría si tenemos elementos no metálicos? Ah, por acá hay unas recomendaciones, mira, en óxidos, miren los datos extras, por favor. Estén atentos a esos datos extras, esas pastillitas, esas recomendaciones. Dice, en óxidos, el oxígeno, ¿qué valencia utiliza? Utiliza valencia -2. Acuérdense, el oxígeno en los óxidos siempre es -2. En los hidróxidos, dice, usa la valencia, en los hidróxidos, el OH usa la valencia -1. Y en los ácidos, el hidrógeno usa valencia +1. O sea, el oxígeno siempre es -2. Aunque hay un caso en el que el oxígeno utiliza valencia, me parece que utiliza valencia -1, que es en el caso de los peróxidos, que va a ser motivo de una pregunta más adelante. Pero son casos, digamos, especiales del oxígeno. El oxígeno, por lo general, siempre es -2. Sigamos. Ya vimos la valencia de los metales. Ahora veamos la valencia de los no metales. Bueno, los no metales tienen estas valencias. El elemento que tiene solamente una valencia es el boro, +3. Los elementos halógenos tienen 4 valencias, miren, +1, +3, +5 y +7. ¿Quiénes son ellos? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo. El oxígeno tiene valencia negativa, -2. ¿Qué más? El azufre, que también son parte de los anfígenos, tiene valencia +2, +4, +6, al igual que el selenio, al igual que el teluro. Los que tienen valencias 1, 3 y 5, los que están en la columna 5A, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio. Y los que tienen valencias 2 y 4, el carbono y el silicio. Dice aquí, recuerda que en la nomenclatura sistemática se utilizan, pero bueno, eso ya se está adelantando acá a lo que vamos a ver más adelante, que son las nomenclaturas. Eso ya es parte de las nomenclaturas. Lo que quiero que se quede bastante claro es cuáles son las valencias, tanto de los metales como de los no metales. Muy bien, sigamos. Hay elementos que funcionan como metal, pero también como no metal. ¿Sabían eso? Hay elementos que son, que a veces funcionan como metales y a veces funcionan como no metales. ¿Cuáles son esos casos? Aquí te lo estoy colocando en la diapositiva. El manganeso, el vanadio, el cromo, el nitrógeno. Cuando funcionan como metal tienen una valencia y cuando funcionan como no metal tienen otra distinta o diferente valencia. A estos elementos químicos que tienen un comportamiento como metal y como no metal a veces se les denomina, como dice acá a la izquierda, anfóteros. ¿Ok? Bien. Claro, cómo no, un ratito para terminar de explicar esta diapositiva y también contesto la pregunta. Un minuto, por favor, Rodrigo. Raíces de algunos elementos metálicos. Miren, en la nomenclatura tradicional, que ya vamos a ver más adelantito qué significa la nomenclatura tradicional, se utilizan a veces algunos prefijos, ¿no? Oso, ico, per, ico, y se utilizan prefijos también o raíces de elementos que al parecer no tienen un significado, digamos, con la palabra original en castellano, ¿no? El plomo, por ejemplo, cuando tú quieres hacer el óxido de plomo, en la nomenclatura tradicional colocas óxido plúmbico u óxido plumboso. Entonces tú te preguntas, ¿de dónde salió plum? ¿No? ¿De dónde salió plum? Porque ¿de dónde salió plum si es el plomo? Lo que pasa es que el plomo
tiene como origen, en este caso, en latín, me parece, el plumbum. Plumbum es el plomo en latín. El hierro, su raíz es ferrum. Ferrum. El oro, aurum. Por eso es que el oro, su símbolo, ¿cuál es? Ahí está, miren, ¿lo ven? El oro. Au. No, no me duele nada. Ese es así el símbolo del oro, ¿ya? Por si acaso. Au. Au. ¿Qué más? El cobre. El cobre es cuprum. Por eso es que su símbolo es Cu. ¿Listo? Cu es el cobre. Y la plata. La plata, ¿por qué será Ag? Por acá está, miren, su raíz, ¿no? Porque plata, en latín original, es argentum. Argentum. Por eso los argentinos se les conoce como los rioplatenses, ¿no? El Mar del Plata. De ahí viene, pues, ¿no? Argentum. Bien, y finalmente el estaño, que es más obvio, estaño. Muy bien, entonces chicos, esas son las valencias, esas son las raíces a veces que vamos a tener que utilizar para nombrar. Me consultaban por aquí un compañero, hagan su captura de pantalla si desean, aunque chicos, estas diapositivas yo las he enviado en PDF a través del chat, por si acaso, pues están igualitas. ¿Qué más? En la parte de atrás, ¿no? Me dijiste Rodrigo, a ver, dale, haz una captura de pantalla. ¿Listo? Ya, profe. Perfecto. En relación al compuesto que me estabas comentando, si es hipo y termina en oso, es porque ya estamos hablando de una nomenclatura tradicional. ¿Ok? La nomenclatura tradicional es la que utiliza hipo, oso, ico, perico. La nomenclatura más moderna ya no utilizan esas cosas, ya no, ya cayó en desuso. Bueno, sigamos. Reglas básicas para la escritura y lectura de fórmulas químicas. Acá hay algunas recomendaciones, algunos tips que sería interesante que tú tengas en cuenta. Primer tip, es indispensable el conocimiento de las valencias de todos los elementos, o en su defecto debe tenerse a la mano una tabla de valencias. Lo que les comentaba, ¿no? Las diapositivas anteriores en las que yo les he mostrado cuáles son las valencias de los metales, de los no metales, ustedes las tienen que tener, si es que no las conocen de memoria, pues anotadas, ¿no? Impresas de repente y la van chequeando, la van utilizando. Bien, cuando vamos a formar un compuesto, dice, se escribe primero la fórmula del catión y luego se escribe la fórmula del anión, con sus respectivas valencias, es decir, este más 1 y este menos 2. Se procede a intercambiar, a hacer el intercambio de valencias. Entonces, lo que antes era el 2 aquí, ahora pasa al sodio, y lo que acá era 1 pasa al oxígeno. De manera que te quedaría Na2O1. ¿Entendido? Es decir, el óxido de sodio. Y por la derecha tenemos al aluminio con su valencia más 3. ¿Qué más? Tenemos también el oxígeno con su valencia menos 2, por lo general es menos 2. Haces la cruzadita y el 2 que tenía el oxígeno pasa al aluminio y el 3 que tenía el aluminio pasa al oxígeno. Y ese es el compuesto. Realizada la operación anterior, en el caso que tengamos subíndices por simplificar, entonces lo tienes que simplificar. Simplificaremos los subíndices teniendo presente que estos han de ser números enteros y el subíndice 1 no se preocupe. Acá está, mira, ¿ya ven? Y el subíndice 1 no se escribe. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende. O sea, ya no se coloca. Para nombrarlos, se escribe primero el nombre del anión y luego el nombre del catión. Por eso es que primero va óxido. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene valencia negativa. Primero el anión y después el catión. Entiéndase que anión es el átomo que tiene carga negativa. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Sigamos. Ahora sí, la nomenclatura inorgánica. Miren. Perdón, disculpen, me adelanté. Ahora sí.
Para nombrar a los compuestos químicos inorgánicos se siguen las normas de la IUPAC. ¿Recuerdan el libro rojo? Ya, ahí están las normas, pues, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Se aceptan 3 tipos de nomenclatura para los compuestos inorgánicos. La primera nomenclatura, dice aquí, la sistemática, es la que recomienda en este caso la IUPAC. ¿Qué más? La nomenclatura de Alfred Stock, que también se utilizó por mucho tiempo por los químicos, ¿no? Ahí está. Y finalmente, la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es la que utiliza estos prefijos de oso, ico, ato. Esa es la nomenclatura tradicional. Pero como ustedes se darán cuenta, miren, este compuesto Fe2O3, ¿cómo se le llama en las diferentes nomenclaturas? Bueno, la primera, óxido férrico, ¿en qué nomenclatura será? ¿Alguien recuerda? Disculpen. Tengo tres opciones. Ahí están las 3 opciones. Tenemos a la nomenclatura sistemática, tenemos a la nomenclatura de Stock y la nomenclatura tradicional. ¿Cuál creen ustedes que será la primera? Muy bien, Rodrigo. Es la nomenclatura tradicional, pues claro. Estamos diciendo hace rato que cuando se utiliza, perdón, casi con mayúsculas al revés, cuando se utilizan los prefijos i, oso, ato, se trata de una nomenclatura tradicional. La del medio, ¿qué nomenclatura sería? Muy bien, Gonzalo. La segunda es la nomenclatura de Alfred Stock. Muy bien. Stock. Y la tercera, por descarte, sería la nomenclatura sistemática. Los profesores de química, mucho tiempo hemos aprendido la nomenclatura tradicional. En los colegios se nos atormentaba un montón con la nomenclatura tradicional. Sofía, muy bien, es correcto. La última es la nomenclatura sistemática. Miren, en los colegios era pues el cuco, ¿no? Para aquellos que no leían, pues claro. ¿Cómo es posible que haya 3 formas diferentes de nombrar un compuesto, ¿no? Esto es un escándalo, pues, ¿no? No puede haber 3 maneras. Es por eso que la IUPAC se puso manos a la obra y dijo, no, aguante, aguante. Tiene que haber una sola manera, pues, ¿no? Para que sea internacional. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar de lado la nomenclatura tradicional que trae tantos problemas también. Y vamos a dejar de lado también la nomenclatura de Stock, que es muy, digámoslo así, previsible también. Y vamos a asumir una nomenclatura simple, la nomenclatura sistemática. ¿En qué consiste la nomenclatura sistemática? En contabilizar cuántos átomos hay de cada uno. Ya está, se acabó. Si tú ves que hay 3 oxígenos, mira, 3 oxígenos, ¿qué significa? 3 oxígenos significa trióxido. ¿De quién? De hierro, pero el hierro tiene el número 2 en la parte de abajo. Entonces, ¿qué sería? Trióxido de dihierro. Nada más. Es muy simple, ¿no es cierto? Es mucho más simple. No implica conocer otras reglas más que contabilizar cuántos átomos quedan. Eso le interesa. La nomenclatura de Stock, como dice aquí en la diapositiva, dice en ese tipo de nomenclatura, cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia, esta se indica al final, con unos romanos y entre paréntesis. Ahí están los ejemplos. Bien, chicos, ¿se entendió? ¿Hasta aquí? ¿Todo ok? Hay 3 tipos de nomenclatura.
Ya estamos observando en la pantalla dos de ellas. La sistemática, que es la que la IUPAC hoy en día recomienda. La IUPAC dice ya, olvídense de férrico, de ferroso, de clórico, de perclórico, hipocloroso. No, ya, olvídense de esas cosas. Ya. Ahora hagan simplemente la nomenclatura sistemática y se acabó, ¿no? O sea, si tienes 3 oxígenos, trióxido. Si tienes 2 hierros, dihierro. Y ya está, se acabó. Así de prácticos son. ¿Ok? Chicos, no los observo. ¿Me confirman, por favor? ¿Todo ok hasta aquí? ¿Todo bien? Faltaría ver cuál es la nomenclatura tradicional, ¿no? Porque acá dice nomenclatura sistemática y por acá dice nomenclatura de stock. Pero ¿qué más hay acerca de la tradicional? Vamos a ver. Veamos. El tema está bien bonito. Ahí está. Nomenclatura clásica o tradicional. En esa nomenclatura clásica o tradicional, miren lo complicado que a veces se hacía, ¿no? Miren, no sé si alguna vez ustedes, seguramente les han enseñado, ¿no? El profesor Javier, seguramente les ha explicado cómo es que se forman los compuestos de acuerdo a la nomenclatura clásica. Miren, si tienes 4 valencias, tienes 4 opciones. Hipo, el sufijo os. Hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del cloro. Ah, justamente acá está, miren. Cuando tienes 4 valencias, las 4 se usan. Y cada valencia forma una, en este caso, una nomenclatura diferente. Miren, entonces, esta es la nomenclatura clásica. Cuando tenemos 3, 4, 2 o una valencia, utilizamos el nombre que termina en ico. Si tenemos 2 valencias, icooso. Si tenemos 3 valencias, ico, ¿qué más? Oso e hipooso, porque la de acá arriba es hipooso. Y para la última, todos los casillos marcados. Es decir, tenemos 2 veces ahí es sufijo hijo, ico, y 2 veces el sufijo, bueno, acá es oso y el primerito es hipooso. Un ejemplo está a la derecha. Miren, se mezcla el cloro con el oxígeno. ¿Qué sale? Depende, pues tú tienes que decir, profesor, aguante, depende, porque el cloro tiene 4 valencias. ¿Con cuál de ellas? Bueno, con las 4, pues, ¿no? ¿Qué saldría? ¿Qué saldría si juntas tú el oxígeno con el cloro con todas sus posibilidades de valencias? Aquí lo estás viendo en vivo y en directo en la parte inferior derecha de la pantalla. Miren ustedes ahí. Si tenemos el cloro con el oxígeno, si el cloro tiene valencia 1, se intercambia, te quedaría cloro 2, oxígeno. Eso se llama, en la nomenclatura tradicional, anhidrido hipocloroso. Si tenemos cloro 3 y O2, al unirse, al formar el compuesto, al formar el óxido, el 3 pasa para el oxígeno y el 2 pasa para el cloro. Ahora tendríamos el anhidrido cloroso, o anhídrido, ¿no? Cloroso. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cuando tenemos que colocar en los prefijos o sufijos? Se dan cuenta que de acuerdo a la cantidad de valencias que tengas, vas a tener distintos nombres. Máximo, hay acá con 4 valencias, tenemos los prefijos hipooso, oso, ico y perico. Muy bien, eso es en cuanto a la nomenclatura. Ah, ya, ¿por qué hipooso? Bueno, pues así lo han colocado, ¿no? Justamente, yo quiero que ustedes se den cuenta de que la nomenclatura tradicional tiene sus problemas, ¿no? Porque hipooso, ¿de dónde sacaron esos términos, no? Ato, icoato. En cambio, ya, en el Cl2O, claro, la razón por la cual es hipooso es porque este es el caso de la valencia más mínima, de la valencia pequeña. O sea, estamos en el caso de aquí. Este es el caso del cloro, con sus 4 valencias. Si tú tienes 4 valencias, tienes 4 posibilidades de nombres. ¿Cuáles son esas 4 posibilidades?
Esas 4 posibilidades están por acá. Hipooso, otra vez oso, ico e hiperico. Esas son las 4 posibilidades. Entonces, de acuerdo a esas 4 posibilidades, yo tengo aquí las opciones. En el primero, se puede observar que sería hipooso. En el segundo, como sería oso nada más, ya no va el ico, sería anhídrido cloroso. Y finalmente, por aquí tenemos el que tiene valencia más 5, que sería el cuadro donde aquí tenemos, en este caso, el oxígeno quedó, digamos así, con el subíndice 5 y el cloro quedó con el subíndice 2. Pero lo que te interesa aquí es cuál es la valencia que utilizó el cloro. La valencia que utilizó el cloro K5. Por lo tanto, ¿en qué nombre estaríamos? Fácil, pues como es la tercera valencia, estaríamos en la de aquí, ¿no? Ico. O sea, como que arriba es menor y abajo es mayor. Y por último, la valencia más 7, perclórico o hiperclórico, que también se escribe. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí, llegamos al punto álgido de las funciones inorgánicas principales. Chicos, mi meta es al menos ir en la parte teórica de estas 4 primeras funciones inorgánicas. A ver, ¿de quién estoy hablando? El óxido ácido, el óxido básico, después de ello, como ¿qué sale si se mezclan con agua? Acá sale un oxácido. Y finalmente, como ustedes podrán apreciar, el hidróxido. Estas 4 funciones químicas, que son derivados de quién, a ver. Esas 4 son derivados de quién. Son derivados del oxígeno, ¿cierto? Claro, muy bien, Pamela, por acá en el chat. Son derivados del oxígeno, o sea, todos salen ¿de dónde? Del oxígeno. ¿El oxígeno con quién? Con metal y con no metal, y ahí están las ramas. Muy bien. Las otras funciones inorgánicas que faltarían, o sea, el hidruro, el hidrácido, la sal aloidea, la oxisal, la próxima semana que también tendremos el complemento de la clase de hoy, ahí sí vamos a colocar una pequeña diapositiva de teoría para que vean ustedes cómo se obtiene. Bien, entonces, preparados. Vamos a empezar a trabajar. Primero, a ver, ¿con qué función empezamos? Con la función óxido básico. A ver, esto es facilito, pero necesitan ustedes ver ejemplos, ver modelos y después ya agarran la onda y ya van avanzando solos. Miren, ¿qué es el óxido básico? Es la combinación de un metal y el oxígeno. Entonces ahí está la forma, ¿no? El metal tiene una valencia positiva. El oxígeno, como te has dado cuenta, tiene una valencia negativa. Entonces se intercambian, se atraen, intercambian sus valencias. El metal quedaría sub 2 y el oxígeno quedaría con la valencia X. Dice aquí, las valencias de los elementos se intercambian entre ellos y se ponen como subíndices. Si la valencia es par, se logra simplificar también los elementos. Ejemplos. Miren ustedes el ejemplo justamente del que estábamos hablando, ¿no? Del trióxido de hierro. Una pregunta para todos. ¿Cuántas valencias tiene el hierro? A ver, ¿quién puede investigar rapidito? Que me dicen cuáles son las valencias que puede presentar el hierro. Vamos, chicos. Toque nomás. Papadita, ¿eh? Ya, ¿cuáles son esas valencias?
muy bien. Kiara, Pamela. Más 2 y más 3. Genial, perfecto. Entonces, miren ustedes, miren lo que voy a hacer. Tú dices así lo siguiente. Hierro, 2 puntos, puede ser hierro más 2 o puede ser hierro más 3, ¿cierto? Ya, imaginemos que es hierro más 2. Y tú lo juntas con el oxígeno, que es menos 2. ¿Qué resultaría de esta combinación? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué resultaría de esto? ¿Cómo? ¿Cómo que feo? Por favor, ¿eh? Disculpen, pero yo me siento muy bonito, así que... Miren, no mentira, ya hablando en serio, tendríamos el compuesto efectivamente formado por los elementos hierro 2 y oxígeno 2 cuando se cruzan las valencias, que estamos de acuerdo. Pero de acuerdo a la recomendación que tenemos aquí dice, si la valencia es par del metal, entonces debes simplificar. Entonces simplificamos, pues le sacamos mitad a estos dos y nos quedaría solamente como resultado final. Ahí está. Fe, así es. Cuidado, como que feo. No, eso es bonito. Y bueno, eso es lo que ocurre cuando tenemos el hierro, pero el hierro con valencia más 2. ¿Y qué pasaría si tuviésemos la valencia más 3? Bueno, sucede algo muy parecido, que ustedes lo tienen ahí al costado, ¿no? Pero ustedes mismos pruébense, ¿no? O sea, practiquen esto. Practiquen qué resultan los elementos. Si el hierro tiene valencia más 3 y se une con el oxígeno menos 2, lo que resultaría es un compuesto hierro y oxígeno. Muy bien, por acá en el chat. Correcto, muy bien, Pamela, efectivamente. Sí, está bien, ¿ah? Pueden hacerlo rápidamente así los subíndices para que no sufran tanto como yo lo estoy sufriendo. F2 o 3. En este caso ya no se simplifica. Ahora, vamos por las nomenclaturas. ¿Qué les parece? A ver, si hablamos de la nomenclatura tradicional, ¿se acuerdan del oso, del ico, del hipooso, hiperico o perico? ¿Qué terminaciones utilizarías si son dos valencias? Si son dos valencias, solamente utilizas dos terminaciones, el oso y el ico, nada más. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Si fueran tres, utilizarías el hipooso. El hiperico solamente se usa cuando son cuatro valencias. ¿Estamos de acuerdo? Cuando son dos, oso e ico, nada más. Entonces, ¿cómo se llamaría el compuesto de arriba? Se llamaría óxido. Como estamos con la valencia menor, sería oso, óxido ferroso. ¿Y cómo se llamaría el compuesto de abajo? Muy bien, Rodrigo, acá lo veo, óxido ferroso, muy bien. ¿Y cómo se llamaría el compuesto de la parte inferior del color azul? A ver en el chat. Muy bien, Pamela, Rodrigo, excelente. Estamos hablando del óxido férrico. Y así, es así de simple. Así es la nomenclatura tradicional. Si tienes dos valencias, te encajas en el oso e ico. Si son tres, hipooso, oso e ico. Y si son cuatro, ahí agarras todas. Hipooso, oso, ico, perico. ¿Se entendió? Entonces, esa es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de stock es facilito, porque solamente colocas óxido de hierro y le agregas entre paréntesis la valencia del metal. En este caso, como tú podrás observar, esto es óxido de hierro entre paréntesis 3, porque estamos utilizando
la valencia más 3 para el metal. Y en la nomenclatura sistemática, pucha, la nomenclatura sistemática, ya esa nomenclatura es recontra básica, pues, ¿no? Simplemente cuentas. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? Hay 3. ¿Cuántos átomos hay de hierro? Hay 2. Entonces, de frente, trióxido de dihierro. Se acabó. Es la nomenclatura más sencilla del mundo. Así de fácil. De alguna manera es para que también los químicos manejen una sola idea, ¿no? No tenga uno que estar hablando de no, tradicional, otros stock, no, uno solo nada más, se acabó. Muy bien, entonces chicos, eso es la obtención del óxido básico. Sigamos. Algunos ejemplos de óxidos básicos. Yo este material les he mandado a través del chat para que tú allí tengas la información de la formación del compuesto y algunos ejemplos para que te vayas guiando, ¿no? Sigamos. Ahí están, de una valencia con 2 valencias. Ahora sí. Así como tenemos el óxido básico, acuérdense, metan en su cabeza ya. El óxido básico, ¿cómo se obtiene? Lo vamos a colocar por aquí por el chat. Para todos en la reunión. A ver, una carita feliz. Y decimos por acá, óxido básico. ¿Cómo se obtiene el óxido básico? ¿Uniendo qué cosa? Uniendo un... Ahí está. Listo. Óxido básico se obtiene uniendo metal más oxígeno, óxido básico. ¿Y qué pasa si uno un no metal con el oxígeno? Si unimos un no metal con el oxígeno, lo que resultaría es otro óxido, lo que ya no se llama básico, sino, ¿cómo se llamaría? Un óxido ácido. Entonces, chicos, la idea es exactamente la misma. Las valencias en este caso, el no metal, van a ser valencias positivas. El oxígeno va a tener la única valencia que tendría, que es el -2 en el caso de esta función química. Las valencias se intercambian. Miren ustedes, hay un ejemplo, ¿no? Nitrógeno más 3, oxígeno -2. Intercambia las valencias y te queda este compuesto. ¿Cómo se llamaría? Bueno, a ver, pregunta para el público. ¿Cuántas valencias y cuáles son las valencias del nitrógeno? Ahí está. A ver, al toque nomás. ¿Quién da más? ¿Cuáles son las valencias del nitrógeno? Como no metal, claro, ¿no? Porque me parece que el nitrógeno a veces tiene comportamiento metálico. Muy bien, Pamela, por acá me está mandando las valencias. Ya, descártate, ahí está, descarta la valencia par, porque la valencia par es para cuando tiene otro tipo de funcionamiento. El nitrógeno se encuentra en la columna 5A. Entonces tienes 3 valencias que son 1, 3 y 5. Muy bien, Pamela, es correcto. Es correcto. Entonces, el -3 no. 1, 3 y 5. Porque también es cierto, lo que pasa es que en la tabla periódica, ese es el problema también, ¿no? En la tabla periódica van a tener información muy tan actualizada, que si por ahí en la química hay un compuesto extraño o raro, pero que existe, para el nitrógeno, por ejemplo, ahí tiene valencia -3, ¿no? Entonces también te va a aparecer esa valencia en la tabla periódica actualizada. Por eso es que hay que tener también un poquito de criterio práctico, como que algo así como que un criterio medio antiguo, para hacerle caso a las antiguas formulaciones químicas. El nitrógeno usualmente se representa con 3 valencias, ¿no? Tenemos el nitrógeno con +1, tenemos el nitrógeno con +3 y tenemos el nitrógeno con +5. Yo les pregunto una cosa. ¿Cómo serían los nombres con cada uno de ellos si tenemos 3 valencias en la nomenclatura tradicional?
¿Mm? ¿Te das cuenta? El primero, ¿cómo sería? El primero sería hipooso, ¿no es cierto? Porque, claro, muy bien. Hiponitroso, por si acaso. Hiponitroso. Así. ¿Cómo sería con la valencia más 3? Ah, ahí sería nitroso nada más. ¿Y cómo sería con la valencia más 5? Nítrico. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, los óxidos ácidos también se les conoce como anhídridos. Entonces, tú puedes encontrar esto de esta manera, ¿no? Anhídrido, hiponitroso, anhídrido, nitroso, y anhídrido, nítrico. Nada más, porque estamos en la nomenclatura clásica o la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de stock no hay mucho que decir, porque como ya te darás cuenta, es óxido de nitrógeno y le colocas entre paréntesis la valencia con la cual se está trabajando. En la nomenclatura sistemática, más fácil todavía, más huevito. ¿Por qué? Porque solamente cuentas. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 3. ¿Y cuántos nitrógenos hay? Hay 2. Entonces, comienzas con el anión. Trióxido de dinitrógeno. Así de sencillo. La nomenclatura sistemática es la nomenclatura más fácil. Eso se los aseguro. Es recontra fácil. Muy bien. Veamos a continuación. Vamos a borrar los dibujitos hechos por aquí. Veamos a continuación por aquí ejemplos. Miren, ustedes van a poder ver ahí en su material algunos ejemplitos de óxidos ácidos. Ahí están. Cómo se representa con la nomenclatura sistemática, que es la que hoy en día la UPAC recomienda, la nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional. Ahí están el mismo ejemplo del cloro, lo he colocado en la parte de abajo. Y miren. Esa tablita que está en la parte de abajo, ¿lo ven? La tablita que está en la parte de abajo, ¿la ven? Así lo aprendí yo cuando estaba en el colegio. O sea, hace ya un poco tiempo. Me acuerdo de esa tablita como si fuera el día de ayer, ¿no? Cuando el profesor nos colocó hipo-oso, oso, ico, per ico, y comenzaba a colgar las X. ¿Qué significan esas X? Significa qué vas a usar cuando tienes una valencia, cuando tienes 2 valencias, cuando tienes 3 valencias y cuando tienes 4 valencias. Si tienes las 4 valencias, utilizas los 4 prefijos y sufijos. Si tienes 3 valencias, utilizas las 3 primeras, pero no a per ico. Si tienes 2 valencias, usas oso, ico. Y si tienes una sola, utilizas ico. Nada más. Eso es la nomenclatura tradicional. Bien. Chicos, no he llegado a terminar la parte teórica de la primera versión del nomenclatura inorgánica 1. Son las 7:02. Ya seguramente ya a empezar a la reunión. Voy a terminar con esto nada más y la próxima semana vamos a continuar. Pero yo les he mandado allí el material para que ustedes también vayan avanzando y la próxima semana podemos discutir de repente en grupos, una vez que termine la teoría, cómo se resuelven algunos ejercicios iniciales. Los primeros ejercicios están bastante sencillos. Después de esto, vamos a borrar acá, sigue otra vez acerca de la formación de ácidos, óxidos básicos y óxidos ácidos, pero después seguiría ya las otras 2 funciones inorgánicas, que son la del hidróxido y la de los, ¿se acuerdan? Ácidos oxácidos. No está difícil, pero ya la próxima semana estoy seguro que lo vamos a terminar de completar. Es un tema un poco largo porque son varias funciones químicas, así que tenemos mucho por trabajar en esa parte. Vamos a ir con calma, con tranquilidad. Estamos en el círculo y ustedes son alumnos especiales.
especializados en lo que es la ciencia, así que felizmente tengo esa confianza en que ustedes saben, aprenden muy rápido. Bien, lo dejamos hasta aquí y la próxima semana lo continuamos donde nos quedamos, que es en la función hidróxido. ¿Les parece bien? Chicos, ¿están de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Miren, no es que les esté mintiendo, pues acaso de repente no vaya a pensar que estamos por acá aprovechándonos del momento. Tenemos una reunión con el director justo en este momento. Por aquí ya han mandado el link. Aquí está. Tengo que unirme al toque nada más porque ya están, creo que ya lo han mandado 8 minutos antes de las 7. Así que hasta aquí nos quedamos. Chicos, gracias. Voy a grabar el video y lo voy a subir en la plataforma de Edmodo. ¿Les parece? Sí, profesor. Listo. Cuídense muchísimo. Que tengan buen fin de semana. Hasta la siguiente clase, profesor. Hasta luego, Hasta la profesor. siguiente clase. Listo.